hablar de cómo armar un buen Eurotrip, contarle nuestra experiencia. Nosotros dimos varias vueltas por Europa y bueno, estamos viviendo acá también un poco por temporadas, ¿no? Así es. Entonces, nosotros tenemos más o menos una estructura de los temas que nos gustaría hablar. De hecho, algunas en el Facebook de Fran, sobre todo, pusieron ya algunas preguntas: destinos, transporte, hospedaje, etcétera. Pero nos encantaría, podemos ir tocando cada uno de los temas, pero nos encantaría que ya nos puedan mandar sus preguntas, tanto por el Facebook como por el Instagram. Si no pueden, nosotros vamos avanzando, contándoles de nuestra experiencia y todo eso. Así que vemos si tienen alguna pregunta sobre temas de Eurotrip, y si no, nosotros vamos avanzando según nuestra experiencia. Sí. Un poco porque de Eurotrip podemos hacer un live por semana durante varios años porque hay muchísimo para hablar. La idea es tratar de ir ordenándolos, eh, hablar de transporte, hablar de hospedaje, hablar de comidas, hablar de visas, hablar de los diferentes destinos. No sé si vamos a llegar a hablar de todo, por eso sus preguntas nos sirven mucho más para ir orientándonos, pero básicamente, antes que nada, esperemos que la conexión funcione bien porque la conexión acá del departamento va y viene y se la va a llover y no vamos a salir a otro lado bajo la lluvia. Sí, hay Así que truenos. esperemos que nos aguante. Un poco la idea era, bueno, seguramente ustedes no sé, les interesa el tema de los Eurotrip, por dónde iniciar o por dónde arrancar. Siempre hay como dos variables que son las que uno le limitan o le empiezan a dar una idea de cuál puede ser el formato del Eurotrip que van a hacer, porque hay millones de alternativas para hacerlo. Pero esas dos variables son siempre la duración, que normalmente cada uno tiene un tiempo diferente para tomarse el viaje. Algunos que vienen por 15 días, otros vienen por un mes, 3 meses, 6 meses, un año, etcétera. Y segundo, el presupuesto, claro, ¿no? O sea, el presupuesto nunca es ilimitado, siempre hay una limitación de presupuesto. Entonces, en base a esas dos variables, uno es que va más o menos armando su ruta. Después de eso siempre la gente tiene como destinos que quiere visitar, ¿no? No sé si, por ejemplo, ustedes qué destinos tienen así como que les gustaría venir o qué destino como es un aspiracional para ustedes en Europa. Eh, Sí, porque de hecho, por ejemplo, de la experiencia que yo veo es que mucha gente, por lo menos en Perú, en Latinoamérica, ve el Eurotrip y trata de juntar. Fran me decía que en Argentina no es tanto así, pero en Perú, el mismo año que tú empiezas a trabajar en algunas empresas o pasó un año, ya te pueden dar como un mes de vacaciones, juntar todos los días que tienes e irte un mes o esas 2 semanas. Entonces cuéntenos las experiencias que tienen ustedes, de cuánto tiempo son los Eurotrips que ustedes tienen en mente, porque yo creo que justamente como él decía, la duración es uno de los factores más importantes a la hora de poder decidir a dónde se va y a dónde no se va. Usualmente cuando uno planea Eurotrip suelen ser como las ciudades estándar que siempre se hacen, ¿no? Llegas a Madrid, o sea, por poner un ejemplo, llegas a Madrid, vas a Barcelona, estás como correteando 1 o 2 días, luego vas a París, vas a Roma, si puedes vas a Londres, vas a Ámsterdam y eso, o Berlín. No puedes más con los días y luego ya estás de regreso. Nosotros, bueno, como saben, estamos en Ucrania, pero también hemos visitado muchísimos países que son como fuera de lo normal, que nosotros recomendamos muchísimo. Ahora se ha puesto más de moda, por ejemplo, Croacia, algunos países, o Grecia también, que están muy buenos para verano. Entonces, yo creo que al final también depende mucho del tiempo que tienen ustedes para poder visitar. Y al final yo creo que en verdad la vida es súper larga y pueden hacer un viaje muy como de diferentes sitios, o sea, los básicos, pero creemos y promovemos muchísimo que vayan a otros países que son fuera de sí. Schengen, por ejemplo, y que son mucho más interesantes. A ver, nos están preguntando de Qué grande, Indonesia. o sea. De Indonesia no podemos hablar ahora porque, bueno, podemos, si nos da tiempo podemos hablar después, pero la idea en este live era hablar de Europa. Tenemos otra pregunta de Europa, igual si no, mire, escríbeme un privado y tratamos de resolvértelo, pero queremos tratar de que este video sea más enfocado en Europa.
¿Hay algún país especialmente económico en Europa para visitar? Tú eres el Sí. experto de los económicos. Sí, a ver, el país más económico en la actualidad de Europa es Ucrania y es una de las razones por las cuales nosotros vinimos a pasar la temporada, pero también están, básicamente la regla general que hay para si un país en Europa es caro o no, es todos los que están fuera de la zona que se llama Schengen suelen ser muchísimo más baratos, sobre todo en el sur. Entonces, ¿cuáles son esos países? Todos los que se llaman los Balcanes. Entonces, Serbia es baratísimo, Kosovo es muy barato, Albania es baratísimo, Macedonia es muy barato, Rumania y Bulgaria, como ahora están empezando, son parte de la Unión Europea, un poquito más caros, Ucrania súper barato, y cuando digo barato es muy barato, o sea, muchísimo más barato que los países que varios países de Latinoamérica, al menos que Argentina, segurísimo. Y Perú, que ahora está muy caro, posiblemente en algunas cosas sí. Eh, Perdón, algo también súper importante tomar en cuenta. eh, Pueden ustedes pensar, ya, pero ¿qué tienen esos países? O pueden ser peligrosos. O sea, sáquense realmente perdón, esa idea de la cabeza. Porque, por ejemplo, para mí fue como gracioso de cierto modo. Me acuerdo cuando yo le dije a algún familiar o a algún amigo, me voy a ir a Bosnia. Y es como, oye, la guerra. Y fue como, la guerra ya terminó hace muchos años, ¿entiendes? La gente todavía sigue psicoseada de que son países peligrosos. O, por ejemplo, Kosovo o Serbia. Y no, no. De hecho, hay un país que a él le encanta, que es Georgia, que es uno de los países, tú puedes corregirme, pero más seguro, no sé si solamente del mundo, pero de toda Europa, y es espectacular. Nosotros estamos en Ucrania y te juro, él a veces yo le digo, dejo el teléfono, mírame las cosas, me dijo, aquí no te van a robar. Son países que realmente no pasa nada, Sí. están desarrollándose y están muy buenos. Sí, sí, sí. En cuanto a la seguridad, eso de ya son países muchísimo más seguros que cualquiera de Latinoamérica. Eso, pero se lo digo, pero sin duda. Por ahí algunos de esos países pueden llegar a tener alguna mafia así más organizada, pero que no les va a afectar a ustedes en el día a día. No hay robos, no hay hurtos en el día a día, que es lo que en definitiva a uno le afecta Y que creo que si viene como turista. O sea, Y como latinoamericanos, ese es como nuestro gran peligro, ¿no? Porque, de nuevo, yo que estuve viviendo en Londres, o sea, que soy de Lima, nos preguntan de dónde somos, peruana, argentino. argentino. Y de hecho yo creo... De Córdoba, y saludos ahí a Gonzalo que está en Córdoba, pero Córdoba de España, que nos dio de comer muy bien. Sí, sí, peruana, mitad también española, soy 50-50. Pero no, que les quería Bien. les quería comentar, entonces... Está muy bien, está respondiendo. Muy bien, gracias por responder mientras estamos hablando. Ya me olvidé lo que iba a decir. De lo de los países, el tema del peligro. Ok, como latinoamericanos nosotros estamos acostumbrados lamentablemente al peligro de la delincuencia y pensamos que te van a robar el teléfono, los lentes en la cabeza o te pueden asaltar. Si bien hay, por ejemplo, ciudades como Barcelona que en el metro te puede pasar o en algunas otras ciudades, no es una de las delincuencias o violencias más... ¿Qué? No, que ahí decía, en Europa es raro que roben. No, en Europa roban mucho, Sí. pero por más que la gente no crea, roban mucho más en las ciudades turísticas que la gente va que en los países que nadie iría porque creen que son inseguros. Por Sí, no ejemplo, son inseguros. para mí, las dos lugares no sé, estuve en 20 y pico países de Europa y estuve, no sé, en cientos de ciudades, los dos lugares más peligrosos, de mi punto de vista, de mi experiencia, París y Barcelona. Sí. Mucho más que Kosovo, Full. mucho más que Ucrania, mucho Yo más le que soy cualquier sincera, otro. en Perú nunca me robaron, o sea, tipo teléfono ni nada, y en España me robaron 2 veces el teléfono. Pero bueno, a ver, no es como ahora España roban un montón, pero a lo que iba yo más que todo es el tema de que la gente tiene en la mente el tema del terrorismo o guerras o delincuencia. Estamos nosotros en Ucrania, vivimos al oeste de Ucrania y aquí es tranquilísimo. Es básicamente ese punto, que se quiten eso de la cabeza. Para ir respondiendo a preguntas, Diego nos pregunta, ¿se viene el Mundial de Rusia y qué Eurotrip recomienda? Buenísimo. Miren, Rusia para los peruanos y para muchos latinoamericanos, no sé en el tema de Argentina, pero por lo menos peruanos, te ponen alfombra roja para que entres. O sea, no hay visa para peruanos. Rusia, sépanlo, los que quieren venir para el Mundial y los que quieren venir en general. Yo cuando estaba en Tailandia... Esperemos clasificar primero nosotros. No importa, los peruanos nunca clasifican, pero igual vamos a animar a cualquiera. Pero yo fui desde Bangkok, desde Tailandia, crucé a Moscú, espectacular, peruana, no me pidieron nada. Y a veces la gente no lo sabe.
¿Qué países Sí, recomiendo? yo estuve un mes el año pasado y la verdad que Rusia está muy bueno y además otro mito, Rusia no es caro. Hoy en día eso puede cambiar. La realidad es que cuando un país es caro o barato, a menos que sea un país muy desarrollado que es 100% estable, los países varían los precios. Entonces, hace 2 o 3 años el rublo colapsó y Rusia se volvió muchísimo más barato. Entonces, no es de los más baratos, pero es mucho más barato que en muchos países de Europa Occidental y eso está bueno saberlo. Ucrania queda al lado, baratísimo, está muy interesante. Es cierto que hay una pequeña parte de Ucrania que está en guerra con Rusia, obviamente ahí no hay que ir, el resto está perfecto. Tenés los países bálticos cerca de Rusia, tenés Latvia, Lituania y Estonia. Y después tenés, bueno, al sur si querés Georgia, Georgia es alucinante. Sí, yo también recomendaría que estás cerca de Rusia y que yo fui en bus, hice Moscú, luego, bueno, hice un par de ciudades más y luego me fui a San Petersburgo Finlandia. y luego crucé a Finlandia. Puedes ir desde San Petersburgo o a Estonia o a Finlandia. Finlandia, la gente de nuevo puede creer que es muy caro, pero yo lo hice de mochilero. ¿Qué? ¿Quién es Fran? Pregunta, yo soy Fran. Ah, él es Fran. Yo lo hice de mochilero, hice couchsurfing en todo momento. Sí, los hospedajes son caros en Finlandia, pero yo, por ejemplo, como no quería gastar más de 30 euros por una habitación compartida con 12 personas en Finlandia, dije, si no consigo couchsurfing en la siguiente ciudad, no me muevo. Entonces trataba de decirle a mi host, oye, me puedo quedar 2, 3 días, depende de cómo me vaya ya. Y me ponía como loca a buscar gente de couchsurfing y si no, no me movía. Hice 100% todo Finlandia haciendo couchsurfing. No Para. pagué ni un solo hotel. Entonces, dame un segundo. Entonces, yo creo que sí es como súper recomendable Finlandia si lo haces de esa forma. Hay buses low cost, se llama Omnibus, que es como Polska Bus, como Megabus, todos estos que también cuestan muy barato y ayudan mucho. Entonces, toda esa zona está muy bueno y también puedes tratar de ver pasajes desde Moscú, San Petersburgo en avión a algún otro país que esté cerca de Sí. Europa. Pero, a ver, para no entrar en semejante detalle en cada uno de los destinos, vamos a ir un poquito más ordenado. Le contesto a Nico, que hizo una pregunta muy puntual, Nico Madrid y de Mar del Plata, y después vamos un poco más a recomendaciones generales para después poder entrar en más detalle, porque si no va a ser un lío. Nico pregunta... quieren ir a trabajar a Inglaterra con la novia, son argentinos con ciudadanía europea, o sea que deben tener la italiana o la española. ¿Qué nos recomiendan lugares que no sean tan caros para vivir? La verdad, Inglaterra es todo caro. Pero yo soy la especialista de Sí, pero Inglaterra. Inglaterra es todo, o sea, a ver, No. en cuanto a precios es todo caro. ¿Qué pasa? Si trabajan, van a tener un buen sueldo y probablemente puedan pagar. Sí, a ver, mi experiencia, yo he vivido en Inglaterra, yo te diría, Londres es muy caro, por lo cual tienes muchas ciudades más alejadas de Londres que puedes trabajar. Depende de lo que quieras trabajar, si es un trabajo casual, hay muchos cafés que tienen los papeles como estamos buscando gente, por lo cual pueden conseguirlo. Si quieren algo más a nivel profesional, te diría que desde ya estén buscando, pero igual que era diciembre a marzo, así que es cortito. Hay muchos cafés, hay muchas páginas, puedes trabajar en caterings como mesero, entonces yo creo que sí puedes encontrar, sí de preferencia tener muy buen inglés, pero desde ya hay muchas páginas como Monster o trata de ver como Occasional Jobs en Inglaterra. Y te trataría de decir que te vayas un poco lejos de Londres. Hay muchas ciudades lindas al norte o por la playa en Brighton que pueden ser asequibles. Todo depende de qué quieras trabajar. Obviamente, si es en algo más profesional. Sí, pero son 3 meses, de diciembre Ok. a marzo, así que creo que Si es algo más más común. profesional, obviamente en Londres va a haber más oportunidad como en toda ciudad grande. Sí. Pero a ver, vamos para no entrar en tanto detalle en cada uno. Tema transporte a nivel general, que hay por ahí preguntan viajar en avión de un país a otro, tren. Y también nos preguntan en Instagram si las distancias son largas entre Sí. pueblos y ciudades. Bueno, lo principal Transporte. y que está muy bueno de Europa en comparación con Latinoamérica es de que hay muchísimo más infraestructura para moverse de un lado a otro y las distancias son mucho más cortas. Entonces, de repente uno hace 10 kilómetros o 100 kilómetros y se cruzó 2 países y para colmo ni siquiera se dio cuenta porque si son dentro de Schengen no hay aduanas, ni migraciones, ni absolutamente nada. Entonces, normalmente se puede ir, a menos que esté muy cerca, obviamente un avión no te va a llevar a un lugar que está a 100 kilómetros, hay todo tipo de conexiones, o sea, se puede ir en tren, se puede ir en avión, se puede ir en bus, se puede ir de muchas formas. La regla general es bus, siempre el más barato, y después avión o tren, depende.
Esa es la regla general. El tren suele ser bastante más caro que el bus. Ahora, en Europa hay tantas aerolíneas low cost que muchas veces el avión es lo más barato de todo. Y lo más rápido. En algunas ocasiones tanto parte. Claro, a ver, ir desde tu hotel hasta el aeropuerto, claro, son 2 horas, si tienes que ir 3 horas antes también puede ser. Por eso depende de la distancia de un lugar a otro. Claro, pero por ejemplo, yo en mi primer viaje a Europa, que fueron 2 meses, que al principio iba bastante organizado, pero después empecé a seguir vuelos baratos. Me iba a cualquier lado que conseguía un vuelo barato y compré 7 vuelos cada uno por menos de 10 euros. Y eran vuelos de 1 hora, vuelos de 2 horas. Entonces, eso hay que estar muy atento a esas ofertas de vuelo, pero obviamente que lo principal que se necesita para poder acceder a esas ofertas es flexibilidad. Si ustedes desde antes de ir, desde Latinoamérica, reservan el 100% de las cosas, chao, no van a poder acceder a esos precios porque no van a tener flexibilidad. Entonces, está bueno poder, digamos, dejar aunque sea una parte del viaje, flexibilidad para poder moverse. Sí, de hecho otro tema sobre el transporte, en algunos países de Europa existe BlaBlaCar, que es... también es muy bueno. Sí, que es como Poolcar, hay también otra empresa con otro nombre, autos compartidos. Entonces tú entras a la plataforma y dices, quiero ir, por ejemplo, de Barcelona a Bilbao tal día. Y te aparecen opciones de personas que van a manejar de ese lugar al otro, te dice cuántos asientos disponibles tienen y cuánto es el precio. Aparte, como si fuera Uber o Couchsurfing, por ejemplo, tienen una nota, 4.5, 3, lo que sea, en base a la gente que ya tuvo experiencias. Yo lo hice un par de veces en Polonia y está muy bueno. A ver, tiene pros y contras, pero está bueno porque a veces si no conseguiste un tren, si no conseguiste un bus para una distancia no muy larga, está bueno. Suele ser a veces también un poco más barato que los buses y que los trenes. En mi caso, a veces lo que pasa es que a mí me encanta dormir en el bus o en el tren, entonces si voy con la persona tengo que conversarle, entonces no puedo dormir. Pero es muy buena opción el tema de BlaBlaCar, lo pueden buscar de esa forma. A ver, ahí preguntan el tema de los trabajos temporales. Creo que esos eran solo para Reino Unido y no sé si están temporales. ¿Cuáles eran? ¿El qué, perdón? Ahí, los nombres de la página para buscar trabajos temporales. A ver, Monster es más un tema profesional, pero si tú buscas como temp jobs, puedes encontrar CK de catering, o te metes a las páginas, por ejemplo, de las cafeterías. Si quieres, mándame un privado, pero por ejemplo, Costa o los mismos Starbucks o Gloria Jeans, Costa de Inglaterra tienen opciones, pero busca como temp jobs. No tengo el nombre exacto, si no lo busco y te lo paso también, pero no me acuerdo exactamente. Sí. Pero hay muchas opciones. Entonces, en cuanto a transporte a nivel general, bus siempre es lo más barato, pero obviamente tarda más tiempo. Tren suele ser lo más caro. Avión depende. Avión puede hasta ser más barato que bus, pero se necesita tener flexibilidad y obviamente también saber buscar, porque estamos hablando de aerolíneas low cost. Y una cosa muy importante para las aerolíneas low cost es tener poco equipaje. Si vienen con un valijón, las low cost no les sirven. Sí, le van a salir eso carísimas. Es muy importante. En mi primer claro, cuando yo estudiaba en España, me fui a París, no me di cuenta que mi maleta era más grande, al final terminé pagando de multa. Bueno, de multa, pero pagando porque tenía que facturar la maleta más de lo que me costó el ticket. Mucho cuidado con el tema de eso, el tema del equipaje. Hagan siempre check-in online, porque si llegan al aeropuerto a imprimir su ticket, les van a cobrar adicional. Las distancias, fíjense qué bus va, qué tren va, si les sale más a cuenta Uber a veces para llegar al aeropuerto, para no llegar tarde. Las conexiones, a veces en verdad por tonterías muy chiquitas pierden vuelos, pierden conexiones o tienen que pagar de más. En las low cost no te dan comida, entonces llévate tu sándwich y tu Coca-Cola y comes ahí, no hay ningún problema, pero tomen en cuenta todo este tipo de cosas. Muy recomendable también en el avión llevar una botella de agua vacía y luego la llenan adentro para no tener que pagar una millonada adentro. Entonces, esas pequeñas cositas a la hora de usar low cost, que tal vez en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados, es bueno. Vamos al tema hospedaje, ¿no? Nos pregunta Marle cómo elegir dónde hospedarse aparte del precio o ubicación. Sí, ahí nos pregunta también de Workaway y Woofing que está relacionado, ¿no? Entonces, en cuanto a hospedaje, obviamente están los hoteles que normalmente, no siempre, pero normalmente son la alternativa más cara.
Después están los hostels, que es lo que más usa la gente que va más como mochilero y que nosotros hemos usado en algún momento un montón. Eh, Apartamentos, que suele, digamos, vacaciones. digamos, la gran diferencia es que suele haber habitaciones compartidas y es un ambiente mucho más social. Entonces, cuando uno viaja solo está muy bueno porque permite interactuar con gente que esté en la misma que uno, ¿no? El hotel es súper despersonalizado. Pero después hay un montón de departamentos. Hoy en día con Airbnb hay departamentos absolutamente en toda la ciudad del mundo, creo. Eh, Los hostels a veces también tienen habitaciones privadas, entonces tienes ese mix de que puedes conocer gente en las áreas comunes, pero tienes tu tranquilidad en tu cuarto privado. pero salen bastante cara la habitación A veces privada. están más caros que los hoteles. Sí. La mayoría de las veces. Ahora, una cosa es que para mí un hostel bueno es mucho más bueno que un hotel muy barato. Un hotel muy barato suele ser una porquería, así, suele ser una posilga sucia, fea, porque me ha tocado varias veces. En cambio, un hostel, inclusive un hostel intermedio, suele ser mejor que un hotel barato. No en cuanto a precio, sino en cuanto a la calidad del lugar, la habitación, la limpieza, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la decisión de cómo elegir, dónde quedarte, depende mucho de en qué plan estás, porque en mi caso, cuando yo hice la vuelta al mundo, me quedé mucho en hostels. En sudeste asiático hice mucho hostel porque estaba viajando solo y quería conocer gente. Pero llegó un momento en cuando llegué ya a una Europa, estaba muy cansada, no le quería hablar a nadie, tenía que trabajar en el blog y a veces me cogía mi cuarto privado. Perdón, argentinos, dije una mala palabra. Como les dije, Finlandia hice mucho couchsurfing. Me gustó mucho por un mes, posiblemente 2 meses, pero hay un momento en que también te cansas, porque, a ver, Couchsurfing no es un hotel gratuito, es un intercambio cultural con la persona y no es como, hola, ¿qué tal? Dejo la maleta, duermo y regreso. No, tienes que pasar tiempo con la persona, quieres saber de tu país, de lo que estás haciendo, entonces requiere que estés con la persona también Sí. e interactúes. Entonces, todo depende mucho del plan en el que estés, del presupuesto que tengas y ver los reviews y ver lo que la gente comenta y recomendaciones de recomendaciones también son buenas. Couchsurfing, Couchsurfing siempre es muy bueno para el que no sabe, es una plataforma donde se conecta gente que normalmente te aloja de manera gratuita o arma un plan con vos en el lugar donde estás. El tema de Couchsurfing es que para mí, ¿por qué no lo uso tanto? Es porque se pierde muchísima libertad. Se generan interacciones muy interesantes con gente que vive ahí, pero uno no deja de estar en la casa de otro y por más que te den la llave y todo, sigue estando en la casa de otro y nada, hay momentos en los que uno tiene ganas de estar así y hay momentos en los que uno quiere tener un poco más de independencia y bueno, ya es una decisión como muy personal. Por ahí lo que preguntaban, el tema de Workaway, de Woofing, eso está muy bueno porque, y no solo Workaway, porque eso es, digamos, una página de un montón. Son alternativas de hacer voluntariados a cambio de normalmente casi comida por un trabajo que suele ser part-time, 20 horas a la semana. Entonces, se trabaja 20 horas a la semana, puede ser un hostel, puede ser una granja, puede ser un montón de otros lugares y se consigue alojamiento y normalmente también comida gratis. Eso está muy bueno porque permite que el presupuesto de uno, si el tiempo que uno viaja es flexible, puede alargarlo muchísimo más, ¿no? El presupuesto se puede alargar muchísimo porque prácticamente no hay gastos. Entonces, es una linda alternativa para el que tiene ganas. Mi perspectiva con respecto a Workaway Woofing, yo soy muy analítico y un poco del mundo de las finanzas, para mí conviene al margen de la experiencia que se puede tener, que puede ser muy linda, para mí conviene Woofing o Workaway o ese tipo de cosas en países que son muy caros. ¿Por qué? Porque uno lo que se está ahorrando quiere decir que por hora te están pagando algo que es más o menos aceptable. En cambio, si uno va a un país, por ejemplo, como Ucrania, donde el hostel sale $3 y salir a comer sale $5 almuerzo y cena, y entonces por $8 por día te están pagando la hora de trabajo nada, es esclavitud moderna. Entonces, yo lo recomiendo para países que son un poco más caros ese tipo de experiencias. De hecho, hay otra opción más o menos similar que es el tema del house sitting y también, por ejemplo, puedes ir a países que también son caros. De hecho, tenemos una amiga Claudia del blog de Soloida, también le pueden preguntar a ella, que seguro les va a contar. Ella, por ejemplo, acaba de estar en Japón, no sé si por un mes o un poco más, y estuvieron cuidando con el novio un perro en una casa.
Y claro, no pagaban casa, posiblemente compraban en el supermercado y podían cocinar ahí. Imagínense, Japón, que es un país relativamente bastante caro, se ahorraron durante todo un mes hospedaje. Entonces también busquen house sitting, bueno, hay muchas páginas para house sitting o pet sitting y van a poder encontrar en varios países del mundo gente que se tiene que ir de vacaciones o por alguna razón quiere que le cuides al animal, a la mascota y te da la casa a cambio de eso y te les da algunas cosas más. Ahí preguntan, parando en hostel y manejándose en tren y vuelos baratos, ¿cuánto sería el presupuesto aproximado final? Es muy variable porque depende de los destinos, pero yo, por ejemplo, mi presupuesto aproximado es alrededor de $900 por mes, incluyendo todo, sin contar los vuelos de Latinoamérica hasta acá. Ahora, en un país, todo depende de cuánto se muevan. Yo, por ejemplo, cuando fui a Inglaterra, fui a Francia, gasté muchísimo más. Pero de repente estaba en Georgia, en Ucrania, en Kosovo, en Serbia, en Macedonia, en Albania y gastaba menos. Entonces, es muy, muy variable, pero yo creo que alrededor de $1.000 por mes pueden hacer una estimación así a grosísimo modo, que si se van a Europa del Este la pueden bajar a menos de la mitad y que si se van a la Europa más cara la pueden hacer como, bueno, no hay límite para arriba, ¿no? Sí, nos pregunta si en 2 meses se puede recorrer mucho. Se puede recorrer. Sí, un montón. Mi recomendación es que tampoco corras, porque luego no te vas a acordar los sitios que estuviste, porque mucha gente es como que te decía, 2 días París, 2 días Amsterdam, 2 días Roma, y luego te vuelves loca porque estás muerto y no quieres caminar más. 2 meses me parece o sea, una buena cantidad de tiempo, entonces puedes descansar. A veces hay buses nocturnos o trenes nocturnos, duermes ahí. Esa es una forma es una muy buena opción para ahorrar alojamiento. hoteles. Esa es una muy buena forma, sobre todo si se viaja en Europa Occidental, de ahorrar en alojamiento, es tomar trenes o buses nocturnos. Entonces, si es que uno puede dormir, obviamente hay gente que no puede dormir en eso. Eso es una buena forma de ahorrar, ¿no? De ahorrar alojamiento. Sí, de hecho también otro tema, yo creo que para poder ahorrar hay países muy baratos para comer en la calle, pero por ejemplo hay hostels que tienen una cocina espectacular o bueno, mediana, lo que sea. Vas, te compras tus fideos, te compras tu atún, te compras tu salsa de tomate, lo que sea, y comes en el hostel y te cocinas y Por ahí también €1. ahorras mucho, sí, 1 euro, 2 euros y comes. Nosotros, por ejemplo, fruta, hay países donde la fruta es muy barata, entonces también en la mañana te compras una manzana, un plátano, una pera y ese es tu desayuno y un yogur, en vez de ir y comprarte un bocadillo, un sándwich y el jugo y el no sé qué en obviamente, el Starbucks. salir a comer siempre lo más caro. Salir a comer... Bueno, claro, en Europa en general, sí. En Europa salir a comer siempre lo más caro. Cocinar siempre es más barato. El tema es cuánto tiempo les lleva a cocinar y qué van a estar haciendo si no estuvieran cocinando, ¿no? Sí. Ahí preguntan, ¿es verdad que si viajas a Europa en migraciones te piden reserva de hotel pagado? Pero sí. La verdad, esto depende mucho de qué país sea cada uno y no hay reglas fijas. No es lo mismo, por ejemplo, yo soy de Argentina. En general para Argentina es muchísimo más flexible. Nosotros nunca necesitamos visa para ningún país, solamente para dos. En toda Europa necesitamos solamente para Belarus y para Moldavia. El tema ¿cuál es? Depende por qué país yo entre. Aunque sea siempre de la Unión Europea o Schengen, la cantidad de preguntas o el tratamiento que a mí me dan. Entonces, por ejemplo, yo entro por Italia y me reciben como si fuera uno más. Y yo soy solo argentino, ¿eh? Ahora, yo entro por Inglaterra, en Londres, y me hacen 300 preguntas. Después, hace poco, entré por como cuarta o quinta vez a España y me dice, ¿y tu reserva para salir? Le digo, no, la tengo en el celular, no sé, mentira, no tenés. Ah, pero ¿dónde está? Y no había wifi, nada, no le pude mostrar. Y no, que no sé qué, que bla, 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 bla. Bueno, pasa. Pero Sí. la próxima tráelo. La realidad es que es muy difícil. Pasa, ¿eh? Pero si uno está preparado y sabe las respuestas, es muy difícil que a uno no lo dejen pasar. Lo que pasa es que ellos evalúan en ese momento si uno se pone nervioso o no. Si... En el caso de peruanos, como es reciente el tema de que tenemos acceso libre a la visa Schengen, perdón, a la zona Schengen, pero con ciertos requisitos, sí es necesario tener una reserva. No necesariamente tiene que estar pagada. Tú puedes hacer una reserva por Booking. Nosotros les podemos pasar ahora unos links de Booking que están muy buenos. Hacen la reserva y lo pagan una vez llegan al hostel o al hotel y tienes hasta ciertos días hasta que puedes cancelar. Entonces, si tú muestras esa reserva, te sirve. Si viajas también por agencia, tienes la reserva y luego puedes cancelarla en algunos casos. Entonces, en el caso de los peruanos, que es lo que está comentando Anet,
Es preferible poder tener ciertas reservas ya listas o cartas de los amigos donde te vas a quedar para no tener problemas. Pero de nuevo, te pueden preguntar como que no, pero mejor es estar asegurados. Lo más importante de todo, y que esto, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero aplica también para Estados Unidos, es que ellos tienen que ver que uno tiene una razón para volver a su país. Entonces, lo más importante de todo, más aún que las reservas, es el pasaje de vuelta o el pasaje de salida de la zona de Schengen. ¿Qué pueden hacer ustedes? Se compran un vuelo de estos de bajo costo para salir a Ucrania o para salir a Macedonia y listo, tienen el pasaje de salida. A ellos no les importa si vuelven a Perú o a Argentina. Hay veces que sí, y normalmente ustedes, si obviamente si van a hacer solo un Eurotrip, se van a volver a su país. Pero también hay páginas donde se puede reservar vuelos sin comprar, igual que los hoteles. Entonces, reservan el vuelo ahí, muestran la reserva y después si quieren la cancelan. Eso, por ejemplo, hace mucha gente que va a países donde realmente hay que sacar una visa y por sacar la visa te piden el vuelo en distintos lugares, ¿no? Sí. A ver, en Instagram nos están preguntando qué tal es Rusia con las personas de habla castellana. A ver, es muy curioso porque, bueno, yo creo que en general si uno tiene un nivel básico de inglés y se puede defender, en general en Europa no le va a ir mal. En Rusia, los jóvenes, muchos jóvenes hablan inglés, no todos, y de hecho alguna vez que yo fui a hablarle a un joven, algunos... Es uno de los peores... Es uno de los peores lugares en toda Europa con respecto al inglés. Son un desastre en inglés en Rusia. Bueno, pero algunos sí se defienden. Lo que sí, nunca vayas a una persona adulta porque no vas a saber inglés. Eso sí, no es que tampoco en la calle te hablen castellano, pero es curioso porque encontramos, bueno, yo no viajé con él, viajamos por separado, pero los dos encontramos gente, algunos que hablan castellano, pero no, o sea... En general en los ex países de la Unión Soviética, sobre todo en Rusia, en Ucrania, hay un cariño muy especial hacia la cultura latina que viene fundamentalmente a raíz de las telenovelas. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que habla español porque lo aprendió viendo novelas argentinas de Natalia Oreiro. Muy loco. Pero muchísimas. Natalia Oreiro es una estrella en Rusia que a cada rato va y llena estadios. Entonces, hay como nosotros acá en el Lviv, en Ucrania, tenemos un montón de ucranianos que bailan salsa y nos invitan a clase de salsa y nosotros no tenemos idea de bailar y de repente vamos y están todos los ucranianos bailando salsa. Entonces, en general, el latino en esta parte de Europa del Este es como exótico y está como muy bien valorado. Sí, nos tienen cariño. Estaban preguntando de qué compañía de buses. A ver, hay muchas en toda Europa. Como te decía, en Finlandia es Omnibus, en Polonia es Polski Bus. ¿Aquí hay Megabus también? ¿En Europa? No, pero por ejemplo tienes Flixbus, que es Flix. En España hay Alsa, entonces depende del país. Ah, mentira, no, en Inglaterra sí hay Megabus, National Express, entonces depende del país donde estés, pero pones cheap buses o buses around the country y hasta países hay buses que, por ejemplo, el Megabus va desde Londres hasta Bélgica. Entonces hay varios que te cruzan, algunos se cruzan hasta bus más ferry, entonces tienes muchas opciones. A mí me preguntan que si han ido a Albania, ¿qué tal? ¿Cómo hicieron con la visa? Como ella tiene pasaporte español, yo tengo el argentino, ninguno de los dos necesitó visa para Albania. Es un país muy interesante, es un país que está muy subvaluado dentro de Europa y probablemente tenga las mejores playas en cuanto a precio-calidad de toda Europa. Sí. Porque en Italia hay grandes playas, en Croacia hay grandes playas, son carísimas, en España más o menos. En Albania están regaladas y es muy interesante. Hay una región al sur de Albania que es conocida como el Bora Bora europeo y es muy loco porque nadie la conoce. Ustedes busquen Bora Bora en Albania y van a encontrar, es alucinante. En el caso, ojo, de los peruanos sí se necesita visa para ir a Albania. Tienen que sacarla en la embajada. No queremos nosotros como asegurar ni darles informaciones de visas ni papeleos porque nos podemos quemar porque no sabemos. Lo más recomendable, chicos, en serio, busquen embajada de tal país de Albania en Perú y les van a dar información más específica. Pero yo creo de verdad que es uno de los países que más recomiendo porque es muy barato, la gente es muy amable, te agradece mucho que vayas y que hagas turismo, parques nacionales espectaculares, playas muy lindas, pueblos muy bonitos, así que recomiendo mucho que vayan a Albania. Hay unos pueblos históricos así en el medio de las montañas que son súper lindos. Ahí preguntan si fuimos a Suecia. Yo fui a Suecia, pero muy poquito, estuve un par de días, estuve un día por una escala de estos vuelos baratos locos en Estocolmo. Increíble, muy lindo, carísimo.
y estuve un día en Malmo, que crucé desde Copenhague a Malmo en el ferry, no, en tren, y también interesante, no tanto como Estocolmo. El único tema es que es muy caro, entonces Suecia, planifíquenlo bien y traten de hacer este tipo de cosas que pueden llegar a abaratar los costos, como Couchsurfing, como Woofing, como Workaway y cosas del estilo. Para que tengan una idea, un hostel, por ejemplo, acá en Ucrania sale $3. Desde $3. Desde $3, pero en Estocolmo sale 30 euros, el más barato. En Finlandia es igual. Y cama compartida, o sea, no cama, cuarto compartido con 12 personas más. Bien, ahí me dicen de si puedo hacer un live para tips para viajar por Argentina. Bueno, lo voy a armar. Yo también he viajado por Argentina. Sí, ya lo vamos a hacer. Nos preguntan, a ver, bueno, ¿cuándo nos vamos de Europa o de Ucrania? De Ucrania nos vamos en septiembre y de Europa posiblemente en noviembre para Latinoamérica. ¿Qué más nos preguntas? ¿Cuánto tiempo llevamos viajando? Mucho. No, a ver, yo normalmente reseteo el contador cuando vuelvo a Argentina, que suelo volver una vez al año. Entonces diría que este viaje de mi Córdoba salí en enero. Pero el año pasado estuve viajando 8 meses y volví por un mes y medio. Y antes estuve viajando por un meses más. Digamos que mi último trabajo de oficina estable, que estaba en Buenos Aires, lo dejé hace más o menos 2 años. Sí, yo dejé Perú en el 2014, me fui a viajar por 16 meses y luego me fui a vivir a Londres por 14 meses y estamos viajando desde hace 2-3 meses y no sabemos por cuánto más. Bueno, a ver, varias preguntas generales, nosotros felices de poder responderles, pero tratamos de enfocarnos en temas de Eurotrip porque la mayoría de gente está aquí por Eurotrip, Sí. así que luego nos pueden hacer todas las preguntas Pero más sí específicas. podemos viajar y ahorrar por el futuro porque... no, le iba a decir que vaya a ver los videos de YouTube porque Sí. abrí el canal de YouTube y estoy haciendo videos prácticamente todos los días sobre preguntas frecuentes. Y una de las preguntas que más nos hacen obviamente a medida que crecemos es de qué viven, cómo hacen para generar ingresos, pueden ahorrar, etcétera. Entonces hay varios videos, ya le vamos a poner el link en el Facebook de Viajando con Fran, para que puedan ver en detalle. Así es. Pero sí, podemos generar ingresos en la ruta y podemos ahorrar y seguir viajando. Es fácil encontrar trabajos por poco tiempo y la verdad que depende que estés dispuesta a ver, yo considero, y en esto soy bastante radical y estoy dispuesto a pelearme con quien no piense igual, pero para mí siempre es fácil encontrar trabajo por poco tiempo. El tema es qué estás dispuesto a hacer y cuánto estás dispuesto a ganar. Si vos no querés ganar mucho y estás dispuesto a hacer todo, vas a conseguir rápido. Si no querés hacer solo una cosa específica y querés ganar un montón de plata, la verdad que no. Trabajos por poco tiempo también es una cuestión de que depende si sos legal o no. Obviamente que si se trabaja en negro yo no lo recomiendo para nada. Sí, a ver, si se quieren venir a Europa, realmente lo que nosotros sugerimos siempre es que vengan con pasaporte europeo porque si no se les puede complicar y él en uno de sus videos también comentaba, de alguna forma también puede ser mucho más lo que pierdes de lo que ganas. Totalmente. Luego te banean, te prohíben el ingreso al país y luego ¿qué pasa? Hay también algunos países como, corrígeme, pero Alemania, España ya abrió, y otros también de Europa, Dinamarca, que tienen Depende de qué país son ustedes, pero por ejemplo para Argentina hay muchísimos países de Europa donde se puede venir por un año con una visa que es súper flexible y fácil de conseguir. Son Irlanda, Francia, ahora Nueva España, Alemania, Dinamarca. Y después hay otros por otras partes del mundo, pero son varios europeos en los que pueden venir un año y trabajar. Ahí preguntan, ¿tiene algún post de países imperdibles? No tengo de países imperdibles, creo que tampoco, pero te los puedo decir ya mismo dentro de Europa, porque estamos en Eurotrip. A ver, para mí países imperdibles, yo diría los que están fuera de lo tradicional, ¿no? Porque lo tradicional todo el mundo sabe, o sea, Inglaterra tiene lugares muy lindos, Italia tiene lugares muy lindos, España tiene lugares muy lindos, eso lo sabe todo el mundo. Para mí lo interesante son los países justamente que están
como subvaluados, ¿no? Entonces, de nuevo, para mí Bosnia es increíble, Bosnia es muy lindo, Albania es súper lindo. Bueno, Georgia está ahí, depende cómo tomen los límites, si es europeo o es asiático, porque está en el Cáucaso. Pero Georgia es un país alucinante, de mis preferidos. Y no sé cuál más. Así como imperdible. Yo creo que esos tres para mí son imperdibles dentro de Europa, al margen del resto, ¿no? En mi caso, a ver, a mí me gustó mucho España, yo soy mitad española y creo que tiene sitios increíbles. Sí, bueno, pero por eso Bueno, te decía pero- como fuera de lo Ya, tradicional. pero ahora voy a España más decir vale, yo- España hay que ir. Es muy Bueno, pero yo voy a decir en general toda Europa. Para mí España es espectacular y me da un poco de pena porque la gente a veces omite Madrid y se va directo a Barcelona y omite todo lo demás. Nosotros acabamos de estar haciendo un road trip hace un mes o un mes y medio por Madrid, todo el... Madrid es más lindo que Barcelona para mí. Sí, yo también pienso lo mismo. Pero, por ejemplo, hemos estado haciendo... Yo de Pero chiquita... Córdoba es la mejor ciudad de España. Córdoba. Bueno, pero déjame decir mis países. Estuvimos haciendo un road trip por el sur de Andalucía espectacular, hermoso. Un país que yo creo que también está, que no se le da mucha bola es Portugal. Creo que es muy lindo. Luego Italia también creo que está súper bonito. Y de los otros países, más de Europa del Este, que también hice los Bálticos y los Balcanes, Finlandia me gustó mucho, es una sorpresa, tiene mucha naturaleza. Rusia también, si lo consideras la parte más europea, también es espectacular. Albania, Bosnia me fascinó. Croacia es muy lindo, pero está muy turístico. Y de verdad, Y se está poniendo muy caro ahora. muy caro y muy turístico. Pero yo más que todo de los que siempre la gente recomienda, Europa del Este me parece que es algo donde la gente no va y es espectacular. Sí, básicamente la idea, porque obviamente si los lugares son hiperturísticos es porque son muy lindos. La idea en no ir a lugares tan turísticos es por una cuestión de presupuesto y una cuestión de comodidad. Entonces, nosotros decimos que está espectacular ir a Bosnia porque Bosnia todavía está barato hasta que vaya todo el mundo y todavía no va tanta gente, entonces van a estar recorriendo por un lugar donde no va a haber 58.000 asiáticos sacando fotos de la misma torre o del mismo arco que está por ahí, ¿no? Ahí preguntan, ¿el idioma una limitación? A ver, depende de cuánto se la pueda rebuscar y manejar cada uno, porque por ejemplo yo soy bilingüe y sé perfecto inglés, pero estuve en países donde nadie habla inglés y más o menos me la arreglé igual, muchas señas, la sonrisa abre todas las puertas y cosas de ese estilo. Entonces, en general, uno más o menos se puede llegar a hacer entender, puede costar un poquito más. Para mí fundamental, lo que sí está bueno en esos países es ponerle datos al celular para poder tener internet y la verdad que a internet lo pueden criticar porque corta la interacción con los humanos, pero ayuda mucho. Entonces, desde el momento en el que uno al tener internet tiene acceso a un traductor, el mismísimo traductor de Google, uno se lo da a la otra persona, habla en su idioma y uno lo tiene escrito ya en español, así que eso es como mi consejo clave si no saben idiomas. Cómprense un chip y pónganle datos al celular y a partir de ahí le va a cambiar la vida. Sí, yo creo sinceramente también que una cosa muy importante, independientemente del país al que vayas, ya sea Alemania, ya sea justamente aquí en Ucrania o en Rusia, es que aprendan las cosas básicas. Un hola, un gracias. Hola y gracias, fundamental. Y un par más. La gente lo va a valorar mucho y al final muchas veces si vas al supermercado señalas que quieres o vas al restaurante o ponte, bueno, check, la gente o bill, la gente te entiende, pero un hola y un gracias es la mínima interacción que puedes tener Sí. con alguien y con eso también eso ayuda mucho. Y además de la aplicación donde pueden tener el traductor, vienen algunas aplicaciones que son también como para viajeros, donde pueden tener de forma gráfica ciertos gestos, ciertas cosas que son las que uno más usa. Entonces de repente tienen 6 dibujitos en la pantalla y señalan al dibujito que es pedir la cuenta, o señalan al dibujito que es la bebida, o señalan al dibujito que es, no sé, necesito un médico, lo que sea, ¿no? Sí. Ahí preguntan cuánto es el presupuesto para estar en Ucrania, cuánto tiempo recomienda estar ahí. Como argentino, por ejemplo, tengo 90 días sin visa, muchos europeos también, algunos países de Latinoamérica necesitan visa.
¿Cuál es el presupuesto? La verdad es que si uno no se mueve mucho, en Ucrania con $350 por mes uno vive muy bien con tu propio departamento y saliendo a comer casi todos los días. Se puede hacer mucho más barato. Tengan en cuenta, hay hostel desde $3 y se puede salir a comer desde $1, $2. Entonces, por $7, $8 por día, por 30, $2.40 por mes también lo podrían hacer, ¿no? Si quieres viajar y luego moverte, pues hay muchas opciones. Puedes ir a Kiev, puedes ir a Odessa, hay también parte naturaleza en los Cárpatos. Entonces, yo creo que si solamente es para viajar, posiblemente tú, corrígeme si has estado más tiempo, pero 3 días o 4 días en cada ciudad podría estar bueno y luego ya te vas a un país limítrofe. Sí, hay 3 ciudades que son las más grandes, que son las que yo hice en mi primer viaje y ahora, bueno, ya estamos un poco más sentados acá. Son Lviv, Kiev, la capital, y Odessa. Esas 3 ciudades, 3 días cada uno está más que bien si por ahí no tenés mucho tiempo. Nos preguntan esos países que nombraste del este, ¿cómo los ves para una mujer que viaja sola? Yo los hice sola y no pasa absolutamente nada. No hay ningún problema. O sea, sentido común y ya está. Todo va bien. Ahí preguntan, muy buena pregunta de Marle, ¿bus turístico o bus urbano normal para recorrer ciudad? La realidad es que depende. Depende primero de su presupuesto y también depende de la cantidad de tiempo. El bus turístico lo que tiene de bueno y que nosotros a veces lo recomendamos es si ustedes tienen poco tiempo en la ciudad, el bus turístico les va a mostrar mucho en poco tiempo y ustedes después pueden profundizar o ir directamente a lo que les interesó más. Además está bueno porque como suelen ser por 24 horas, ustedes por ejemplo hacen la parte más turística de todo el recorrido en 2 horas, 3 horas dependiendo de la ciudad y durante el resto del día lo pueden usar como transporte público. Transporte público obviamente es mucho más barato, pero es necesario que cada uno se arme su propia ruta. Sí, yo opino muy similar. De verdad que a veces uno puede pensar que los buses turísticos son como para adultos o algo, pero nosotros y yo en otros viajes me ha sido muy útil, no tenía mucho tiempo, te lleva como a los highlights y está muy bueno y hasta es más, te puede llevar hasta la estación o a donde vayas, que está súper cerca de la ciudad. Si tienes más tiempo, el hecho de hacer transporte público en ciudades donde está muy organizado como Madrid o Barcelona o Londres, ir en metro o ir en bus está muy bien. En otros lados tal vez no sabes si tienes que pagar con ticket, con moneda o con no sé qué y es complicado. Entonces depende mucho del tiempo y de cuánto te atrevas. Un lugar para pasar Navidad en Europa, económico. La verdad que Navidad en Europa es increíble, sobre todo en lugares que no son económicos. Sí, es como por época ejemplo, a ver, hay lugares donde es económico, pero no son lugares donde la Navidad sea tan fuerte. A mí me fascinaron los mercados de Navidad de Alemania y de Austria. Yo estuve no en Navidad en sí, pero muy cerca de Navidad en Viena, en Salzburgo, en Múnich, en lugares por esa zona. Y los mercados de Navidad son alucinantes, coros cantando, luces por todos lados, son espectaculares, pero no son de los lugares más baratos. Entonces, no sé. Sí, para mí Francia e Inglaterra fueron muy bonitos de Navidad, pero de nuevo no son baratos. No te sabría decir sinceramente si no hemos estado en Navidad en estos países de Europa del Este. Pasa también que hay un par, bueno, Albania es musulmán por lo cual no lo celebran, que fue lo que me pasó a mí en Tailandia, que no lo celebraban. Y acá son ortodoxos y en otra fecha. Sí, entonces no sabemos. Sí. Pero bueno, igual es muy lindo que vengas en diciembre si nunca has visto la nieve o te gusta, el panorama cambia totalmente, se pone muy bonito. Sí. Entonces Y los mercados de Navidad son muy lindos. espectaculares. Sí. Ahí preguntan, ¿hay algún país en donde se tenga que tener una consideración especial por diferencias culturales? En general Europa es lo más parecido a Latinoamérica que hay en el resto del mundo, ¿no? África sí hay un shock cultural gigante, Asia hay un shock cultural enorme. En Europa, la verdad, la mayoría de los códigos culturales, por así decirlo, entre comillas, son bastante similares. Puede haber algunas diferencias, pero son más detalles y no cosas grandes que uno debería sí o sí saber antes de venir. Esa es mi apreciación general, no sé vos.
Sí, a ver, hay cosas tan chiquitas como no esperes que la gente en España va a ser igual que en Alemania, o no esperes, por ejemplo, en Alemania la gente va muy a su bola, es mucho más fría, o te puedes alucinar de ver a la gente, por ejemplo, en Berlín, la gente va con pelo verde, muy, muy a su bola, y es así. En España la gente es mucho más alerosa, tiene mucho más buena onda, te saluda en la calle. En Inglaterra, en Londres es una locura y la gente va así, ni siquiera te mira. Básicamente ese tipo de cosas de cada uno de los sitios. Y la forma en que tú puedas hablar o saludar. Por ejemplo, voy a contar un caso mío. A mí me choca todavía que en algunos países, aquí en Ucrania y en otros lados, me cruzo con gente en las escaleras de mi edificio y no saludan, no te dicen buenos días o buenas tardes. Yo me quedo mirando como, o sea, no está en la calle, quiero que me salude, y es un tema cultural. Entonces, es un poco eso. Es interesante que al país que vayas trates de leer un poco los códigos culturales para que no te choque o no quedes mal, o sepas más o menos también cómo reaccionar o agradecer. Cosas, por ejemplo, los tips, las propinas. Es muy importante también saber si hay que dar propina, cuánto se da, ese tipo de cosas en cada país. Eso, la mejor forma, Google. O Sí. sea, busquen en Google, hay que dar propina en tal lugar, listo. Si saben inglés aún mejor, como dije en uno de los últimos videos, la verdad que si saben inglés tienen acceso al 70% de internet, si no lo saben se quedan limitados a lo que hay en español, así que si no saben inglés aprenden inglés. Pero toda duda que ustedes tengan, alguien la tuvo antes y alguien la contestó también. Hay preguntas, es fácil intercambiar trabajo por hospedaje y lo demás. La verdad que si trabajas en marketing digital, cambiarlo por hospedaje probablemente sea, digamos, significa que te paguen muy poco. Porque imagínate que normalmente te dan hospedaje por trabajar en una granja o te dan hospedaje por limpiar un hostel. En marketing digital, eh, a ver, se puede. Yo he visto hostels que te piden que les ayudes con la página o con las redes en marketing digital y te dan hospedaje y demás. Pero probablemente si yo fuera vos, porque nosotros trabajamos en marketing digital, trataría de conseguirme algunos clientes más por tu cuenta. Sí, a ver, depende. Puede que ella quiera hacer, no sé, tal vez una experiencia de 2, 3 meses. Hay una página que se llama Moving Words y hay otra que se llama Wordpackers. Puedes chequearlos. Si no sabes cómo se escriben, me escribes y yo te los paso porque ahora no puedo escribir. En que justamente aparecen hostels o ONGs o diferentes empresas que piden justamente estos servicios a cambio de hospedaje y comida. Si eres analitiquísimo como Frank, que luego dice no, creo que no calcula y no sale a cuenta, no sé qué, bueno, puede ser, pero por un tema de experiencia, posiblemente yo creo que te pueda servir con esa especialidad. Y si no, trabajar online en los sitios donde viajas con otros clientes, ¿no? Todo depende. Ahí Maricela pregunta el tema del ánimo de la gente con respecto al riesgo de atentado. La verdad es que y es irónico, pero en los países donde la mayoría de la gente va como turista y los cree más seguros, entre comillas, son los donde hay más riesgo de atentado. Bruselas, París, Londres, Madrid, Barcelona. En esas ciudades sí hay un poco no paranoia, porque es una realidad. O sea, en Londres ha pasado un montón de veces en este último tiempo. Pero tampoco la gente no puede dejar de vivir, es su ciudad y la realidad es de que está, a ver, siendo 100% racional, estadísticamente es más probable que te mueras porque te pisa un auto en Buenos Aires cuando cruzas la calle que te caiga una bomba en Londres. Entonces, no se puede dejar de vivir y en ese sentido, si quieren eliminar 100% las probabilidades, se vienen a los países de Europa del Este donde no hay ningún inconveniente y nadie va a hacer un atentado. Sí, nos preguntan, ¿cuáles son los meses que más recomiendan viajar para Europa por el clima? Pepi, a ver, si te gusta el frío, yo no veo mal que vengas entre noviembre y febrero porque es muy lindo también. Pero el tema Luego, del equipaje. sí, bueno, tienes El, que pro- el venir. problema, el problema de venir en invierno es muy lindo, pero el problema de venir en invierno es que si lo quieren hacer de bajo costo, van a tener que traer más equipaje, lógicamente, porque van a necesitar más ropa y por ahí pueden llegar a perder la oportunidad de usar los vuelos low cost porque les van a salir caros por Sí, tener mucho pero equipaje. si no te pones las 3 casacas encima y ya está. Sí. Pero bueno, verano también hay destinos que son muy bonitos, como les decíamos, que tienen playas o que el clima está muy bueno. Hay países donde julio y agosto puede ser muy, muy, muy caliente
y hay gente que simplemente no lo soporta. Y a mí personalmente primavera y otoño me parecen muy lindos. Marzo, abril, inicios de junio y luego septiembre y octubre también son meses donde el clima en general está mucho más calmado y es muy bonito. Así Y que todo depende. además es temporada baja, por lo que hay menos gente y es más barato. Así que para mí, si yo te tengo que recomendar, los, las media estación, siempre lo mejor. Ahí preguntan por un primer viaje de 30 días de Eurotrip, ¿a dónde se podría ir? Y la verdad que hay millones de opciones, pero lo más tradicional es ir entre España, Italia y por ahí Londres, y París, algo de Ámsterdam, Francia. Roma. Ámsterdam. Eso si quieres hacer como el básico, como comentábamos antes, no estabas desde el principio, nosotros tratamos de promover la otra Europa, que es como Europa del Este, donde es muy bonito y la gente no suele venir. Pero lo básico sí, Europa, bueno, España, Francia, Alemania, Ámsterdam, Inglaterra. Y también yo creo que todo depende de qué tipo de turismo quieres hacer. De hecho, fue curioso porque hace unos días estuvimos con una australiana y le empezamos a decir, por ejemplo, si iba a Croacia y si iba a la zona de playas y le dije, oye, pero conoces este parque nacional y luego Albania y luego Montenegro y se volvió loca porque a ella le gustaban mucho los trekkings y no tenía ni idea de estos sitios y, o sea, no tenía nada todavía planeado y cambió todo. Dijo, wow, me encanta, voy a hacerlo aplicándolo eso. Entonces, si eres muy de naturaleza, por ejemplo, yo he hecho unos trekkings espectaculares en Polonia. He ido a unos parques nacionales donde también hice trekkings en Albania y en Croacia. En Montenegro En también. Montenegro también. Si luego... En Serbia, en el suroeste de Serbia. Pero, ¿cuál es el tema? Para eso es muy importante que ustedes tengan flexibilidad. Si ustedes van con todo absolutamente armado, después van a perder un montón de oportunidades, inclusive hasta con gente que conocen en el momento que les dice, che, me gustó tal lugar o vamos a tal lugar. Hay Pila, que también es un blogger de viaje, recomienda Barcelona en noviembre y diciembre, porque ya no hay tantos turistas. Barcelona tiene un problema muy grande hoy en día, que es que está inundada y sobrepasa de turistas al punto de que no saben qué hacer y están empezando a limitarlo. En noviembre y diciembre Pila recomienda que son los mejores momentos para ir porque no hay tanta gente. Bueno, Así es. y no hace tanto frío todavía como más adelante, ¿no? Ahí preguntan de Eslovenia. Eslovenia es un intermedio, tanto Eslovenia como Croacia, que están como en el límite entre Schengen, Europa más tradicional y Europa del Este. Son países con muy lindos, con una naturaleza increíble. Eslovenia es uno de los países más verdes o probablemente el más verde de toda Europa, pero es de un precio intermedio. O sea, no es tan caro como por ahí Alemania, Francia, pero no es tan barato como sus vecinos de hacia el este, ¿no? Sí, chicos, se nos están acabando los segundos en Instagram porque solamente una hora. Vamos a volver a... Bueno, Facebook sigue, vamos a volver a activarlo porque ya son las 12 de la noche aquí, ya se cumple una hora. Podemos responder un par de preguntas más, pero también tenemos